Y la primera sensación fue de no puedo llevar esto. Soy, como digo yo, como buena bióloga, soy investigadora por naturaleza. No soportaba el sentir tanto el suelo. Tú no puedes empezar de cabeza. O sea, si hay algo que yo, digamos, hubiera hecho diferente, me reeducó a andar. Hay muy poca cultura de esto todavía en España. No todo el mundo tiene por qué pasar por ahí, que no quieren verse los pies muy grandes. Y entonces Esto es Barefooting Podcast, el primer podcast de habla hispana dedicado 100% al barefoot. Aquí aprenderás a cómo mejorar tu salud desde los pies con consejos, estudios y experiencias prácticas. Prepárate para realmente desatar el poder natural de tus pies. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a Barefooting Podcast. Hoy estamos de nuevo en otro paseíto, como ya sabéis que nos gusta llamar a estos episodios, a estas entrevistas. Y hoy tenemos por aquí a Laura de Barefootwear. ¿Cómo estás, Laura? hola, muy buenas. Muy Bueno, bien. primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos muchas ganas de conocerte, de hablar de esos miles de calzados que comentas por tus redes y que tienes por casa. Así que primero, para quien no te conozca, ¿quién eres? Bueno, pues me presento. Soy Laura, murciana, bióloga. Trabajo de comercial desde hace ya muchísimos años en el mundo, en el sector sanitario, con lo cual pues estoy muy relacionada con médicos, enfermeras y demás. Y como bióloga, aunque la gente no lo sepa, también somos sanitarios y nos dedicamos a este ámbito. Y madre de un niño de 5 años y medio. Y bueno, pues en un momento dado de mi vida, por culpa de o a causa de tener un peque, descubrí el calzado respetuoso un poquito tarde. El niño tenía ya 2 años y dije, bueno, esto tiene toda la lógica. O sea, cuando te lo explican, dices, es que es sentido común. Una marca muy famosa, que fue Zapato Feroz, sacó esa línea para que probáramos los adultos también, que era, ¿no?, esa sensación de calzado barefoot, minimalista, ir descalzo, y allá que me lancé, ¿no?, a probar aquello. Y ahí empezó todo. Qué guay. Y si tú te tuvieras que definir así por introducir de manera 100% a esto del barefoot, a esto que nos gusta hablar aquí, del mundo de los pies, si tú te tuvieras que definir de alguna forma dentro del mundo barefoot, entendiendo el barefoot que es muy amplio, incluso podríamos decir que es un estilo de vida, ¿cómo te definirías en tu caso? A ver, yo, en primer lugar, soy usuaria. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Todos somos usuarios, compañeros y todos podemos compartir nuestras experiencias. De hecho, comparto mucho con profesionales sanitarios que incluso algunos no, digamos, no controlan tanto este discurso nuestro, ¿no? Del por qué y el para qué. Y bueno, pues al final, aparte de usuaria, he estudiado mucho, he leído mucho. Al final soy, como digo yo, como buena bióloga, soy investigadora por naturaleza, ¿no? Entonces, cuando descubrí esto, a los meses estaba leyendo como una cosaca a todas las referencias internacionales, porque piensa que en España había muy poquito donde rascar, quitando a Patri, que ya estaba haciendo Patriarques bastante divulgación. Jesús Serrano también estaba empezando a hacer y demás, casi todo viene de fuera. Estamos hablando, pues, perfiles como The Food Collective, My Food Function, Petra Fischer, y luego ya a nivel calzado, y no tanto de nivel calzado, porque ellas tienen una grandísima experiencia, Anya, de Anya's Reviews, Barefoot Universe, que son, pues, como las reinas del barefoot, tienen muchísima experiencia, tienen hasta sus propios cursos y demás. Y entonces absorber todo ese conocimiento, al final, pues dices, bueno, pues con lo que sé, ya llegas al nivel en que estás asesorando a personas que quieren iniciarse, basado en lo que has estudiado, no solo en tu experiencia,
y en todo lo que has tocado, has palpado y has podido probar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy yo, ¿no? En ese punto que dices tú, no eres una podóloga, no eres un fisio, no, ya no puedes hablar, pues la experiencia y lo que estudias también hablan por sí solo. Qué guay por esa parte. Y nos has dicho que realmente empezaste con esa línea Barefoot de Zapato Feroz, ¿no? Mm. Si recuerdas, no sé hace cuántos años fue o hace cuánto tiempo, pero si nos puedes decir qué fue lo más difícil de ese primer paso, vamos a decir. Sí, pues mira, fue en 2021, fue a finales de 2021, ha llovido ya un poquito, y la primera sensación fue de: "No puedo llevar esto". O sea, no soportaba el sentir tanto el suelo, tanto las cosas del suelo, pero es cierto que un día me los puse para ir al parque con el nene y había hojas secas, las típicas hojas que se han caído y que empecé a pisarlas y claro, yo decía: "Ahora lo entiendo todo". O sea, ahora entiendo por qué mi hijo está aquí saltando en un puñado de hojas secas, porque notabas el crujir de las hojas, o sea, es que era tremendo. Piensa que Zapato Cero, su primera línea de calzado, la suela era hiperminimalista, o sea, muy flexible, muy delgada y la plantilla también. Era un poco similar a lo que llevan los niños, ¿no? Era quizá demasiada experiencia sensorial para un adulto que nunca se había descalzado. Yo venía de todo lo contrario, o sea, a mí no me gustaba andar descalza, siempre iba con zapatos, en la playa te los quitabas para andar por la orilla ya, en las rocas con escarpines, donde pudiera ir, ¿qué tal? Con zapatos. Entonces, claro, los pies de tantos años encerrados están débiles, pero sobre todo lo que están es con una hipersensibilidad. Cualquier roquita, cualquier piedrecita, cualquier cosa que pises es como, uff, no puedo, o sea, no lo puedes tolerar, ¿vale? Entonces yo partía de ese punto, aparte de dedos en garra, empezando a hacer juanetillo, en fin, y toda esa disfunción que arrastramos de años, al principio, pues cuando te pones un calzado muy minimalista, pues es una impresión que dices tú, bueno, quizá a lo mejor no es para mí. Ahí empecé doblando plantilla, ya por sí, la propia marca, ¿no? Claro, le escribíamos las mamás, que no teníamos ni puñetera idea, porque tú piensas que yo no sabía nada, nada. Ni qué era el barefoot, ni cómo había empezado aquello, ni nada de nada. Nada más que era el zapato que llevaba mi hijo y era bueno para él, pues para mí también tenía que ser bueno. Pues ponte una talonera, pues ponte yo al final descubrí que doblando plantilla de otra zapato convencional, vaya, básicamente, porque es que no sabía ni que vendían plantillas, con formas de pie. Ahí estamos hablando de que cuando la gente muchas veces me pregunta o me dice: "Uy, que esta marca no sé qué, esto es muy cara, es que no hay variedad, es que", como dice mi amiga Rosalía de Free Pinrel, dice: "Niñas del verano", o sea, no sabéis, no sabéis las que hemos empezado hace años, lo poco o nada que había en España. Es que no había nada, no había nada. Estaba Zapato Feroz con 4 deportivas. Sí, sí, sí. Ahora mismo, a Llega día de hoy, ha cambiado mucho. claro, el panorama ha cambiado mucho. Llega el mes de o sea, yo empecé poquito a poco, intercalando siempre con mi calzado convencional. Eso sí que lo hice bien porque, claro, tampoco toleraba llevar tantísimas horas el barefoot, pero no empecé haciendo ejercicios. O sea, que es algo que ahora, por ejemplo, cuando me preguntan, lo primero que te digo: "No, no, es que que entrenar, tienes que entrenar y no solo el pie". Es que hay más cosas. El pie no vive solo. El pie al final tienes que entrenarlo junto con toda la cadena posterior, estiramiento, trabajo de tibial, trabajo de glúteo. Entonces, claro, yo tuve la grandísima suerte de que descubrí el pilates clásico y empecé por ahí, ¿vale? Entonces, no sabía qué estaba haciendo, pero tengo claro que si no hubiera sido porque estaba trabajando de alguna forma la musculatura, el paso al barefoot no hubiera sido posible. Perdona que te interrumpa este episodio, pero si no conoces lo que te voy a contar ahora, la verdad es que te estás perdiendo algo muy guay y muy bueno para la salud de tus pies. Te hablo de Bare Socks, la tienda y marca de calcetines de dedos respetuosos con 5 dedos y que es la encargada de patrocinar este episodio que estás escuchando ahora. Bare Socks ofrece algo que hasta ahora nunca nadie antes había ofrecido y es un calcetín que respete la forma de tu pie, separando esos 5 dedos y además con diseños atractivos como por ejemplo pueden ser aguacates, huevos fritos u otros diseños que puedes ver en su web como socksbear.es. Así que gracias Bare Socks por patrocinar este gran episodio y con todo esto dicho,
sigamos escuchándolo. Claro, muchas veces a muchas personas hay algo que me ha gustado mucho de lo que tú has dicho y es que lo primero que pensaste es que eso no era para ti. Y realmente a muchas personas le pasa lo mismo porque, claro, es un cambio drástico a nivel de sensación que muchas veces no sabemos gestionar, pero bueno, aquí está tu ejemplo de todo lo que nos has contado, de un poco cómo actuar y cómo entender esa palabra también que hablábamos fuera de cámara, esa palabra de prudencia, ¿no? Cuando hacemos este tipo de cambio a la hora de meternos en un calzado tipo barefoot que aumenta la sensibilidad y al que no estamos acostumbrados, como nos decías. Sí, además tú piensas que empezamos con una marca, somos muchas personas las que empezamos con esa marca y descubrimos aquello que ahora la propia marca ha sacado suelas un poquito más gorditas, plantillas un poquito más gorditas, porque había una realidad ahí y es que era gente de 30 y tantos años, 40, sin haber llevado un calzado similar en la vida. Entonces, claro, tú no puedes empezar de cabeza. O sea, si hay algo que yo, digamos, hubiera hecho diferente, sería que si hubiera sabido que existían más marcas y más tal, hubiera buscado zapatos con un poquito más de suela para empezar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en 2022 hice un viaje y llevaba, pues, unos picolinos con una plataformita así, ¿vale? Y los de zapatos Feroz y alternaba. Un día me ponía unos, otro día me ponía otros, y como íbamos con coche, dejaba un par en el coche. Y entonces, claro, me los ponía, un rato, me los cambiaba. Y llegó un día que dije yo: "Es que voy muy mal con estos de cuña". Digo: "Me voy a poner", y claro, me pegué una pateada con los de Zapatos Feroz, que fue y ahí dije yo: "Estoy empezando a estar, digamos, un poco más preparada para esto", ¿no? Ujú. Y luego el invierno es malísimo para el calzado minimalista si desconoces los trucos para mantener el pie caliente. Son suelas más delgadas y al final estos eran unos deportivos sin más. No había plantilla térmica, ni calcetín de lana, ni nada allí por medio. De hecho, el primer invierno, que fue este de 2021 a 2022, ahí me rendí. O sea, ahí dije yo no puedo. O sea, yo cogí mi bota convencional y cuando llegó la primavera fue cuando retomé un poquito, ¿no? Y entonces ese verano, pues hice la locura, bueno, la locura porque no sabía tampoco qué estaba haciendo. Empecé a alternar sandalias de zapatos negros también, una suela nitrílica tipo Vibram, de unos 5 o 6 milímetros, no es una sandalia gruesa, es muy minimalista. Y las fui alternando un poquito con mis sandalias hasta que llegó un día que estaba en quirófano. Bueno, quien me conoce sabe que trabajo en el sector, sanitario y que de vez en cuando entro a quirófano. Y me tiré esa mañana, como no había donde sentarse ni un mal taburete, como 8 horas ahí en el quirófano de pie y, llevaba unas cuñas así, ¿vale? Cuando llegué a mi casa dije: "No me vuelvo a poner esto más en la vida". Fue el día que decidí que no me ponía nunca jamás cuñas. Afecta muchísimo a la postura, afecta muchísimo a las lumbares. Yo tenía unos dolores de lumbares que eran terroríficos. O sea, yo estaba en la fisio cada 15 días para descargarme, para masaje, eh, a y fue un cambio. El empezar a hacer pilates y a utilizar calzado minimalista, y no me han vuelto a doler las lumbares. Y te puedo decir que ha sido mi talón de Aquiles, que yo he vivido con ciática, ¿vale? Y ha estado, pues, nada, o sea, llevo 3 años que desapareció. El dolor de lumbares desapareció. Y bueno, pues al final vas haciéndote un poquito a ir llevando ese calzado minimalista, pero ¿qué pasa en verano? Sandalias. No hay a las sandalias no las puedes engañar. Ahí no hay plantilla que poner, ahí no hay calcetín con el que amortiguar y termina el verano y empiezo a hacer una fascitis. Me estaba empezando a doler el talón. Y fue cuando decidí investigar un poquito más. Ya había conocido a Patri por las redes, había empezado a hacer ejercicio de los que ella sube, pero claro, al final un ejercicio sin dirección y sin saber qué es lo que porque muchas veces recomendamos: "No, ponte a hacer ejercicio". Ya, pero ¿ejercicios cómo? O sea, ¿qué tiene esa persona en el pie? Eso es. ¿Cómo está ese glúteo? ¿Cómo está andando? Se nos olvida que el patrón de la marcha es fundamental. Cuando andamos y venimos de un calzado convencional, estamos acostumbrados a que tu pie no flexe, porque tu calzado no flexa. Coincido. Entonces, al final vas andando como un patito. O sea, y yo iba con calzado barefoot andando
como un patito. O sea, yo tuve que reeducar mi patrón de marcha, pues en eso en lo que me ayudó Patri, fui a consulta con ella, estaba haciendo un poquito de fascitis, bueno, pues cuestión de estiramientos y demás, pero sobre todo, claro, ya cuando vio ese vídeo lo tengo guardado, algún día lo publicaré, andando así, y la pobre se echó las manos a la cabeza y dije: "Pero si así no se anda". O sea, me reeducó a andar, o sea, yo andaba como pato. Mi fisio, de toda la vida, bueno, de toda la vida, desde hace ya muchos años, que la quiero mucho, me decía: "No, no vas, ella ya es una adulta, ¿cómo vas a cambiar ahora tú el patrón de tu marcha a estas alturas de tu vida?". Lo cambié, lo cambié, y es fundamental. Ujú. Por Neces eso aquí, bueno, hay muchas cosas que estás diciendo, pero siempre, siempre, casi siempre con todos los invitados que venimos aquí al podcast, nos apoyamos en esa idea que esto es un camino que sí tiene sentido para mucha gente, no se sabe si bien para todos, pero sí que para una gran mayoría tiene sentido este respeto al pie, ¿no? Porque al final estamos hablando sobre todo de respetar la forma y la función del pie, pero lo más importante es que dentro de las redes sociales que nos ayudan mucho, dentro de contextos generales que podemos aportar por redes sociales, si puedes, si tienes la opción, empieza invirtiendo por un profesional, ya sea readaptador, entrenador, un podólogo, que te asesore en esos primeros pasos y que sepa realmente bien cuál es tu pie, cuál es tu causa y qué se puede hacer ahí de manera específica. Y luego ya el tiempo, pues te lo convertirá todo de manera más fácil, ¿no? Pero ese primer paso, como tú nos estás diciendo, para nosotros desde el podcast siempre lo decimos, que es fundamental apoyarnos en profesionales claro. de este tipo. Sí, no, es difícil porque hay muy poca cultura de esto todavía en España, y hay muy pocos profesionales sanitarios que entiendan un poquito de qué va esto, ¿no? Entonces, muchas veces me pregunta, piensa que me escribe gente de toda España y me pregunta: "¿A quién puedo ir?". Entonces, tengo con los dedos contados gente de referencia. Hay gente que le digo: "Mira, coge el coche, tira y conduce 1 hora y cuarto", igual que hice yo, o 1 hora y media, porque no te puedo dar nombres, no. Yo ya voy conociendo, son ya bastantes años en redes, y claro, al final entablas, amistad o con conocidos y demás, y sabes cómo trabajan, sabes cuál es su enfoque. Y dices tú: "Pues joder, en Valencia tengo rápidamente a quien mandar, en Madrid tal, ¿sabes? En Barcelona", pero hay ciudades donde dices tú: "Es que, no sé dónde mandarte, no sé dónde mandarte", porque igual te entras por la puerta y te dicen que te tienes que poner unas plantillas para siempre y que te dejes eso del calzado barefoot, porque eso, pues, al final pasa. Pasa eso. Pero si encuentras a alguien en tu zona es fundamental, y es lo que tú dices, es que incluso entrenadores, yo ahora llevo 3 meses y medio entrenando bajo con, bueno, Pablo Costa es mi entrenador, él está formado en programación neuromotriz, hay gente muy top en esta disciplina, ¿no? En la programación neuromotriz, que ya sabéis que bueno, pues vamos a decir que lo inventó Pedro Vivar, pero Sí, poquito. ¿vale? Te vas al final en patrones de movimiento funcional y cadenas cruzadas y demás. Y entonces, claro, se trabaja mucho eso, ¿no? El trabajar todo el glúteo, todo el cuerpo de forma integral contando con el pie. Eso es. Es que vamos a entrenar y nos dejamos el pie aparte, ¿no? Entonces, la estabilidad, el apoyo, tener todos los deditos, igual que cuando hacemos una flexión, nos dicen: "Apoya todas las palmas de la mano y abre bien para que tengan más estabilidad". Pues en los pies pasa lo mismo, si estás haciendo una sentadilla, necesitas anclarte, necesitas anclarte. Entonces, claro, hay profesionales maravillosos en ese sentido, hay que buscarlos, se encuentran fácil, pero los hay, y no todo el mundo, tiene por qué pasar por ahí. Hay gente que, bueno, pues que ha empezado su camino barefoot y ahí ya tira millas con eso, ¿no? Y no se han lesionado ni ha pasado nada. Nadie, como dice mi amiga Rosalía, nadie te advierte de que poniéndote tacones te van a salir juanetes. Pues Todo es un equilibrio y depende de cada persona, total. Y mira, ya que estamos, me viene a la mente, ya que estamos hablando aquí de profesionales, ya que estamos hablando de incluso tu paso directo por consulta con Patri Arqués, que la hemos tenido aquí en el podcast, me has enseñado antes, fuera de cámaras, las plantillas, las ortesis plantares que te hiciste con ella, con forma mm, de pie, perdón, flexibles. ¿En qué te han ayudado a ti estas plantillas y qué piensas en general de esa controversia o de esos
puntos Claro. a favor y puntos en contra que escuchamos a día de hoy por todos lados. Sí, yo soy precisamente de las personas que bueno, que piensa que a veces te hace falta una ayuda, porque yo he vivido en mi propio ser. O sea, quiero decir, yo tenía los metatarsos muy hundidos, el segundo meta, que es lo típico de cuando llevas el calzado así y el metatarso cae, y me hice una fractura por estrés en unas vacaciones, pues lo típico, sandalias, sitios con rocas y demás. Y tuve edema óseo y es muy doloroso y molesto, y es una lesión típica, por cierto, de corredores o de gente que pasa al barefoot. Claro, pero no tiene por qué pasarte, pero bueno, a raíz de yo comentarlo en redes sí que me salieron varias, sobre todo chicas, ¿no?, que les había pasado lo mismo. Y es que, claro, ese pie no está funcionando bien aún, o sea, está con la cúpula, el arco metatarsal caído completamente. Lo intentamos con ejercicio de verdad, pero al final tú no eres tan constante. Muchas veces, nos falta un poco el tiempo, la constancia para hacer los ejercicios a diario, y ya después de haber empezado a entrenar, veo que también me faltaba eso, ¿no? El meter el trabajo de fuerza con los ejercicios, porque había una evolución del pie brutal ahí, ¿no?, en unos pocos meses. Pero claro, Patri dijo: "Primero descargar", ¿no?, porque tenía dolor, y ayudar, pegarle un empujón a esos metatarsos. Y bueno, pues me hizo una órtesis, que ahora ya no llevo, por cierto. No son los tratam Estos son tratamientos que pueden ser temporales, el tiempo que haga falta hasta que recuperes, y si el paciente es proactivo y sigue y hace las recomendaciones de ejercicios y demás, y hay mejoría, pues es un tratamiento que se puede retirar. Con mayor o menor tiempo, pero bueno, que al final es una ayuda. Entonces, bueno, simplemente puso aquí como una especie de almendra para descargar los metatarsos y levantarlos, ¿no? Ayudar a hacer esa cúpula que me faltaba. Llevan también un poquito, no mucho, un poquito de control en la zona del retropié, porque yo soy, bueno, pues tengo un pie valgo, un poquito valgo, un valgo dinámico. Lo he descubierto con todo esto del barefoot, he descubierto cosas que me pasaban que no hubiera sabido en la vida, y que hubieran acabado, yo qué sé, una señora de 70 años con unas artrosis y unas cosas terroríficas y unos juanetes así. O Claro. sea, es como en plan, no he llegado a tiempo de cortarlo todo, pero casi, pero casi. Te da mucha conciencia corporal el barefoot, el sentir y Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues llevan un poquito de control y tal, porque yo hacía un poquito de valgo, algo que todavía sigo trabajando, y sigo trabajando mucho con Pablo, porque claro, tiendo a juntar un poquito las rodillas y demás, tengo un poco las rodillas en X, y llevan en poco ese control. Entonces, entré la plantilla, que la llevé unos cuantos meses, y me salvó el invierno del año pasado. Y demás, pues la mejora era obvia. O sea, yo de repente pasé, me compré unas zapatillas y puse el pie en la plantilla, bien, sobra, bien, está todo bien. Me las vuelvo a probar después de unos meses y se me salía el pie por todo el borde de la plantilla. ¿Qué ha pasado? Pues que he levantado esto y que se han estirado esos dedos en garra. expandida. Claro, entonces yo he tenido como varias expansiones de mi pie. O sea, advertising aquí a la gente que esté empezando: no os carguéis de zapatos porque os va a cambiar el pie. No os carguéis de zapatos, de verdad. O sea, cogeros lo básico y luego para el vintage y nuevos, con más talla y más forma. Eh, Todas empezamos, ay, mira, no me he traído con la marca que yo empecé, me he traído una, pero con la horma nueva. Todas empezamos con cosas que se parecen al convencional, Claro, que intentan imitar un poquito para no llamar tanto la atención, ¿no? con hormitas más estrechas, y bueno, como el pie está esbirriado ahí, y te cabe, ¿sabes? Sobre todo las que tenemos el pie, más delgado y tal, te cabe el pie, y empiezas con esas hormas. Claro, cuando pasan 2 años, a ver quién mete el pie ahí. Es imposible, o sea, porque hace tu pie así. Claro. Es como, yo lo he escuchado, creo que se lo escuché decir una vez a Rubens, y es como una plastelina, ¿no? El pie, cuando realmente le damos el espacio, es decir, tiene la libertad de expandirse, el peso de todo el cuerpo, pues expande esa plastelina, ¿no? Entonces, de ser un bloque a lo mejor súper encogido aquí arriba, Mm, permitimos ese espacio, permitimos esa expansión, y acaba cogiendo más espacio, lo necesita. claro. Sí, sí. Y
cuando estamos, bueno, ahora que estamos hablando de calzado, ¿vale? Para introducirnos ahí a tope, que sé que tienes muchas cositas ahí para enseñarnos, me gustaría preguntarte por una cosa, y es que enseñas por redes sociales a diario que tocas muchísimas marcas, marcas convencionales, marcas más minimalistas, pero bueno, un montón de marcas y un montón de modelos. Si tú tuvieras que decir cuál es el error más frecuente que comete la gente al elegir un calzado, ¿vale? Un calzado barefoot, ¿cuál crees que sería este? Mira, todas hablo sobre todo de mujeres, ¿vale? Porque los hombres suelen ser más prácticos y se suelen tirar a por una deportiva, ya está, a vaso ya y ya está. Esto es así, esto es así, es la realidad. Pero claro, piensa que en mi Instagram tengo como un 90% de mujeres, ¿no? O sea, al final, pues tú te identificas con la persona y uno de los errores principales que cometen primero es que no quieren verse los pies muy grandes. Y entonces se compran muchas veces zapatos que son de horma más estrecha de la que necesita su pie para no verse los tan grandes y a veces de menos talla. Porque es un fallo de principiante de barefoot, o sea, lo cometí yo y lo cometen, pues, casi todas las personas que se están iniciando, y es que tu pie está acostumbrado a ir muy apretadito, las puntitas ahí con todos los dedos tocando en la punta del zapato. Entonces, cuando te pasas al barefoot, es como: "Guau, qué espacio es este", ¿no? Y tu pie dice: "Me está grande, me está grande". Y entonces, claro, se van a buscar, que muchas veces lo analizas y dices tú: "Es que estás cogiéndote una talla donde tu pie no cabe, o estás en el límite", ¿sabes? Estás ahí y tal. Entonces, es uno de los errores que comete mucho la gente, ¿no? Es coger una talla más pequeña de la que le corresponde y a veces hormas que no son las que deberían de llevar, porque dentro del mundo barefoot, pues hay hormas, las que quieras, más anchas, menos anchas, y entonces hay que buscar un poquito cuál es la que más se adecúa, ¿no?, a tu pie. Y luego otra cosa es, fijarse mucho más en la estética que en la funcionalidad. Eso es, mira, todas las que quieren empezar con esto, una bota Chelsea sin cordón. Vale. O sea, primero de barefoot, el primer zapato que te compres tiene que tener cordones. Porque necesitamos regular. El sistema de regulación es súper importante. Entonces, yo los tengo, sí, los tengo y los tuve desde el primer año. Tuve la suerte de que encontré unas que eran súper bajas del empeine y me agarraban bien el pie. Pero bueno, al final yo tengo muchas ahora porque me llegan testeos y no sé decir que no a una Chelsea. Y luego, ¿qué pasa? Que te sobra espacio en volumen para parar un tren y tienes que meter plantilla, almohadillas adhesivas, porque si el pie baila aquí dentro, si el pie baila dentro del zapato, ya vamos a hacer garra, ¿sabes? Nos estamos quitando todos los beneficios que tiene el calzado minimalista, y es que se parezca a andar descalzo. Cuando tú andas descalzo no hay nada que interfiera en tu pisada. Pero todo lo que sea poner algo en el pie es interferir. Entonces, tienen que interferir lo menos posible. Para eso tienen que estar bien agarrados. Si no están bien agarrados al pie, interfieren. Es muy importante. Y creo que, bueno, a mí personalmente cuando decías el principal error ese de que nos compramos una talla menor, ¿no? O que no ajustamos bien con el tema de la horma y demás. Creo que a mí, por ejemplo, me pasó cuando una de mis primeras barefoot, metí el pie y de primeras, al ver tanto espacio, notas un poco la sensación de que va algo suelto, ¿no? Va de que parece que no sea realmente para tu pie, pero básicamente porque estamos acostumbrados a lo que tú decías, a llevar el pie apelotonado, los dedos juntitos y sin espacio. Entonces yo creo que es algo que se tiene que reeducar, que tenemos que vivirlo, que no podemos hacer un cambio de sensaciones y de todo de un día para otro, y es algo a lo que te acostumbras, a lo que siempre respetando esa sujeción. Para mí es súper importante también que ese pie no vaya suelto, que ese pie, pues si la zapatilla es una protección, pero que ese pie se pueda comportar como un pie sin nada más allá que lo limite, ni que le dé ninguna característica ahí extra. O sea que esa parte es súper importante, me parece también. Sí, no, no, es básico. Además, a ver, todos queremos llevar un zapato más arreglado en algún momento dado y no pasaría nada. Un día te pones una bailarina que te está un poquito más estrecha, pero bueno, tienes una boda, tienes un evento, tienes una comida y tienes ahí. Es difícil a veces encontrar el ajuste perfecto. Hay muchas compras online, todavía hay muchas ciudades donde no hay tiendas donde ir a probarse. Y precisamente las sandalias y las bailarinas
y bueno, y luego las botas Chelsea. Son lo más difícil, y los mocasines, que ahora estamos empeñados en los mocasines, ¿no? Son muy difíciles de ajustar, no tienen cordones. Entonces, bueno, pues tenemos pues eso, ese problema de no tener tantas tiendas online. Hay ciudades donde ya sí que hay mucho, pero otras en donde no llega y son todos, pues, compras digitales. Entonces, siempre hay que fijarse bien, pues, que tenga bastante sistema de regulación, y si no lo tiene y lo quieres llevar, pues, bueno, no pasa nada, no vamos a ser aquí, radicales, ¿no? Pero sí te las vas a poner para no andar mucho. Que vas a ir a un evento, te vas a sentar y vas a andar 4 pasos, vas a hacer 1000 pasos, 2000 pasos. Pero si vas a andar de verdad, o sea, si vas a andar en plan, voy a andar 8000 pasos, no se andan 8000 pasos con una bailarina. O sea, no es un zapato que te vaya a sujetar en condiciones. Que hay cosas muy buenas ya por ahí, ¿eh? Yo no digo Va creciendo. y hay cosas muy buenas ya en barefoot, y marcas españolas que hacen bailarinas que son con muy buen sistema de sujeción y demás. Pero al final, esto es como cuando tú, usabas calzado convencional. ¿Qué le pasa a las chicas cuando se iban con los tacones por ahí? Pues que volvían muertas. Tú piensas en que la bailarina no barefoot no vas a acabar así, obviamente, nunca vas a acabar así con una bailarina barefoot, pero no es un zapato que esté preparado para, andar 10.000 pasos. Para eso Claro. coge una deportiva o un zapato con cordón. Hay que entender la finalidad de cada calzado, ¿no? Porque a día de hoy, ¿dirías que hay, vamos a decir, un calzado barefoot, un calzado, vamos a decir, no barefoot, sino respetuoso con tu pie de todo tipo? Es decir, que se pueden encontrar tanto deportivas como más de vestir, como más para eventos especiales. Cada vez hay más. O sea, ahora mismo está habiendo un boom en España que las marcas españolas están a tope, las marcas que nunca jamás en la vida te hubieras imaginado que se fueran a meter en esto. Y y además las marcas europeas, claro, se están fijando mucho en el mercado español, porque está habiendo un boom en España. Ya ese boom en Europa del Este, en Alemania y demás, lleva ya años. De hecho, sabes que muchas de las marcas vienen de ahí, vienen de Europa del Este, vienen de Alemania, porque el barefoot allí llegó antes o empezó antes. Pero aquí en España ahora lo que está habiendo es un boom y una necesidad de cubrir espacios que no están cubiertos. Casi todo el mundo saca zapatilla, zapatilla y más zapatillas. Pero ya hay muchas marcas haciendo el calzado un poco más de arreglar, sandalias, botas más vestidas. Y a día de hoy yo te diría que no he hecho en falta prácticamente nada en el mercado. Es que está casi todo cubierto. O sea, incluso desde la zapatilla de irse a andar hasta la zapatilla de estar por casa. O sea, está la cosa bastante cubierta. Y es una suerte porque, como tú decías, cuando empezaste en 2021, yo también empecé hace 4 años aproximadamente. Realmente no había variedad. Yo realmente empecé, creo que como casi mucha gente empezamos también con el tema de Saguaro, y de ahí, aparte de que Saguaro tenía poca variedad o era muy llamativa, a mí personalmente me gustaba llamar la atención y el hacerlo un poco diferente al resto de gente, pero sí que es verdad que era una limitación que a día de hoy creo que coincido contigo que se ha salvado bastante y hay muchísima variedad. Mm. Sí, además, yo me acuerdo del primer verano que ya, había tomado la decisión de que mi vida iba a ser con calzado barefoot, que ya no iba a ponerme más un calzado que no fuera barefoot. Empecé a buscar y es que no encontraba nada. Menos mal, una madre mía del cole, hola, si me oye, que me dijo: "Existe esta página", y me pasó la página de Cacles, que es una de las más antiguas de España, una de las primeras, ¿no? Me pasó esta página que traía cosas de Vilenca y de otras marcas, y ahí fue cuando empecé un poco a descubrir. Y fíjate, Groundis, por ejemplo, la descubrí, pues eso, leyendo los blogs, los Instagram y demás, pues de Rubens, que en aquel momento sacaba alguna cosita de calzado de marcas así europeas. Sacaba Vilenca, sacaba Grundis y tal. Y luego, pues de Anya y de Barefoot Universe, que al final tenían allí una colección. O sea, Anya tenía hasta un buscador, que si la gente no lo conoce, o sea, tú metes tu tipo de pie y demás y te tira, pues, las, 40 marcas que hay que se parecen a tu tipo de pie. ¿Qué Ah, pasa? eso sí, piensas que Anya es americana, con lo cual, y conocía las marcas que conocía en aquel momento,
pero las marcas españolas nuevas, estas ya no, del buscador no están, ¿vale? O sea, deberían de estar, a ver si las marcas le mandan ahí alguna cosilla a Ania. Ania es una crack. Pero bueno, el caso es que ahí fue cuando me salió la lista, ¿no? La lista de marcas en donde mirar. Compras internacionales, compras a ciegas, sin saber muy bien qué estás comprando. Pero bueno, pues yo empecé con Seipen, empecé con Groundy, que era pues lo que había así un poquito más conocido y más, como te decía antes, convencional like, porque al final vas buscando un poco lo que usabas. Usaba Oxford, iba buscando Oxford, usabas bailarinas, pues vas buscando bailarinas. Del estilo, claro. Claro. Y hemos estado hablando mucho, Laura, de pues esas personas como, pues en este caso tú hace unos años empezamos, ¿no? Empiezas de cero, no sabes qué hacer, tienes ese miedo que hemos hablado, hablar de esa palabra prudencia, destacándola de nuevo que es súper importante. Pero para ti, alguna persona que seguramente hay muchas de las que nos escuchan por aquí que quieren dar ese paso a partir de estas entrevistas, que se animan a empezar. Hemos hablado del error más común, pero si tenemos que hablar de qué es lo que principalmente priorizarías a la hora de empezar este cambio de estilo de vida, vamos a llamarlo, ¿qué sería esa parte que más prioridad le darías? Pues mira, es algo que hemos aconsejado mucho a todo el que empieza cuando asesoramos a alguien, y es que empiece estimulando el pie, que el zapato es una herramienta más y que hay que estimular esos pies, ¿vale? Esos pies están hipersensibles, dormidos y atrofiados, ¿no? Entonces, eh, el estímulo andando por casa está bien para tener un primer contacto, pero realmente hace falta más texturas, porque necesitamos que esos receptores sensoriales empiecen a acostumbrarse a que estás pisando suelo, texturas y demás. Entonces, claro, andar descalzo por la naturaleza. Si no te atreves a irte por el monte y pisar piedras, porque no es la primera experiencia, como lo más agradable no es, pues mínimo vete a la playa si la tienes a mano, o a algún parque, o sea, pisa diferentes texturas, pisa tierra, pisa arena. O sea, yo me acuerdo un día que estuve, alojada, fui a un congreso y me alojaron en un campo de golf en Málaga. Y estaba además lloviendo y demás, y estaba el green allí, precioso, y dije yo: "Tengo que pisarlo". O sea, no se te es una idea lo que es pisar un green descalzo, porque Mojadito, ¿eh? tiene y mojado. O sea, porque tiene muchas texturas de césped, una que pincha más, otra que es más corta, otra más larga. El surco este donde, que yo no sé cómo se llama esto, pero bueno, la arenita esta, ¿no?, que hay. Yo me metí por todo. Y entonces es como sensaciones, ¿no? Darle sensaciones a tu pie que vaya tal. Por casa, las alfombras sensoriales de Ortoto mismo para pisar, ¿no? Pisar cositas, darte sensaciones al pie. Eso es súper importante. Entrenar. Es que es básico. Yo lo siento mucho. No podéis pasar de una vida sedentaria y de no moveros a hacer solo ejercicios de pie. Es que no llegan a ningún lado. Los pies no son agradecidos. O sea, los pies hacen 20 ejercicios y no hacen nada, no mejoran. Cuando mejora un pie es cuando le das trabajo a todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, trabajar, entrenar. Me decía Jesús Serrano, lleva 2 años diciéndome: "Tienes que hacer entrenamiento de fuerza". Yo: "No, yo con el pilates voy bien. Yo con mi pilates y con mi natación muy bien", que también, ¿vale? Que también. Pero ha habido un antes y un después a la hora de, bueno, de mejorar incluso la pisada y el pie, a partir de hacer entrenamiento de fuerza. Y eso es el básico que le diría a todo el mundo que quiere empezar a hacer la transición al barefoot. En la medida de lo posible y lo que ellos puedan, que vayan estimulando y fortaleciendo. Y luego el zapato. Mirad zapatos que no sean muy minimalistas al principio. No hace falta ir tira por el suelo, ¿sabes? No hace falta llevar suelas de 2 milímetros, súper sensoriales. O sea, no hay que ponerse una Wailing para empezar. Eh, Zapatos que tengan suela de 4 o 5 milímetros, incluso 6 7, o sea, que los hay. Y que tú le pongas una plantilla, que incluso puedas empezar con plantillas de transición. Me he traído aquí alguna cosita para enseñarla, masas, bueno, para que lo vea en YouTube y lo pueda ver. Eso es. Hay plantillas de transición, las marcas españolas, porque mira, las marcas de fuera
no trabajan tanto esto, ¿vale? De las plantillas de transición, pero yo creo que como llevan más años metidas en esto del minimalismo, casi todo lo que viene de fuera viene ya con un calzado que es con una suela delgada, muy minimalista y demás. Pero aquí en España, como estamos arrancando, hay muchas marcas que han dicho, mm, por petición del público y por petición muchas veces de los profesionales, ¿no? De los podólogos, para que la gente no ande comprándose cuñas en el bazar, Claro. que no sabemos si van a funcionar o no. De hecho, yo estoy ahora probando cositas. Estoy con una tendinosis en el Aquiles, pues un premio que me ha caído estos meses. Ya mejorará, ya mejorará. Y entonces he tenido que volver. Yo no le llamo dar un paso atrás, al final es escuchar tu cuerpo y si hay algo pita, algo duele, ir, que te valoren y ver qué está pasando y poner remedio. No voy a dejar de usar calzado barefoot porque tengo una tendinosis. Yo sigo con mis pies libres, con mis dedos, con su espacio, pudiendo flexionar bien cuando ando. Pero bueno, pues vamos a buscar, una solución intermedia, que es añadir una plantillita de transición o suelas con un poquito más de grosor. Y esto viene muy bien a quien está empezando. Así no hacemos una bajada tan brusca. No tenemos que decir, venga, pues anda una hora con este barefoot súper hiper minimalista y luego te pones un calzado donde cierres tu pie. Pues podemos buscar. Hay gente que no lo recomienda, pero yo, sin embargo, creo que es algo que todos tenemos que tener en el fondo de armario. Porque te lesionas. Jolín, cuando yo estuve con el edema óseo, me compré una Saltra. Pues las Saltra tienen. A ver, las que yo tengo no son de las más exageradas. Las mías son las Soltis, que son de hacer, bueno, de CrossFit y de entrenar y demás. Vale. Las hay de running, pero bueno, yo preferí estas, las cogí en 5 dedos en Barcelona, porque tienen menos tu sprint, para que los que no corren, es la elevación esta que hace la punta del zapato para ayudarles al despegue, y no tienen drop, pero tienen una buena suela, tienen unos 2 centímetros o cosas así. Entonces yo rabiaba de dolor. Entonces, claro, si estás en dolor en ese momento, pues foot shape, forma de pie, Siempre. mi drop 0, que en ese momento sí, podía llevarlo, y un poco más de suela y no pasa nada, no hay nada que yo esto creo que es algo que todo el mundo tendría que ir, porque te vas a hacer un viaje y te pega 20.000 pasos y las Altra te salvan la vida. Sobre todo Tener acostumbrado a andar mucho. son un salvavidas, yo lo considero igual, o sea, está muy bien y cada vez destacamos más el foot shape, la forma de pie, pero luego tenemos todas esas características como el drop, si estamos ahí un poquito que Claro. esa musculatura posterior hay que darle trabajo antes de bajar, el tema de la suela para ir adaptándonos a esa sensibilidad que hablabas, y está genial hablar con eso y lo necesitamos, porque pasos bruscos pueden llevar a problemas. Sí, de hecho, a ver, yo también considero que no puedes empezar el barefoot y tener una Saltra y ya está, y creerte que con eso estás, porque eso no es un calzado barefoot, es un calzado minimalista de correr o de entrenar, ¿vale? Entonces hay que darle más estímulo al pie, la mejora de la propiocepción al final, de la postura y de saber dónde estás, viene cuanto más cerca estés del suelo. Entonces, ese calzado, yo me acuerdo que me lo puse para un concierto, ilusa de mí, porque dije, jo, me voy a tirar aquí 6 horas de pie y a lo mejor no lo voy a aguantar. Pues al final acabé con dolor de pies, pero por llevar tanto acolchado en el pie, porque no los estaba utilizando para andar, los estaba utilizando para estar plantada, de pie plantón. De pie plantón estamos mejor, más cerca del suelo. No hace falta que sea una suela de 3 milímetros, pero un calzado intermedio para estar de pie en un concierto es que es suficiente. O sea, no necesitas más una vez que ya estás adaptado, ¿vale? Una vez que ya estás adaptado al barefoot. Y hay cositas entre medias que cada vez van sacando más las marcas. A mí hay una suela que me gusta mucho, que es la suela de 1 centímetro, porque es como el suficiente contacto con el suelo y flexibilidad, por lo menos sabes qué pisas, ¿no? O sea, no tienes no te está dando sensaciones, porque con 1 centímetro ya no tienes tanta sensación, ya no notas la forma de la baldosa, ¿no? Como la notas con otras cosas. Pero tienes un poquito más de suela para un momento dado que estés mal. Entonces, yo ahora las altas, la verdad es que las he dejado un poquito aparcadas y me he venido a poner estas Cero. Cero hace zapatos, bueno, yo soy amante de Cero, o sea, Cero hace un zapato de una calidad extraordinaria, pero aparte de eso son muy técnicos y tienen calzado de monte y demás muy guay. Y ahora pues les ha dado por hacer cosas de estas así más casual y van y me lo montan con un centímetro. Oye, mira esto. Ideal.
Ujú. Es que es como un calzado mini, pon un poco más de suela. Yo siempre digo a todo el mundo, cómprate algo así. Y más si estás pensando que te vas a ir de viaje en Semana Santa, cógete algo así. Es que te va a dar la vida. O sea, un zapato así o con un poquito más de suela. Y luego, pues tiene cosas más delgadas, pues te coges unas Flex y vas intercambiando, ¿sabes? Esto pues ya estamos hablando de 4 milímetros de suela, más delgadita, más flexible, más contacto con el suelo. Ujú. Y a esta yo le puedo cambiar la plantilla, ponerle otra más gordita, o sea, yo puedo jugar con eso. Entonces, lo que iba a enseñarte es un poco, pues, el tema de las plantillas de transición, que es lo que estoy llevando yo ahora por la tendinosis del Aquiles, ¿no? Para quitarle un poquito de tensión al Aquiles, un poquito de drop, ¿vale? No llevo hay plantillas con drop más alto, ¿vale? Como las Mustang, que ha diseñado el doctor López, que creo que es un diseño que va a hacer que mucha gente pruebe el barefoot. Lo he visto. Entonces, tienen ese aspecto de zapato convencional que a la gente no le repele y encima, además, con sus 2 juegos de plantillas. No son plantillas súper delgadas ni es una zapatilla súper minimalista, pero para empezar con un poco de cabeza, ¿no? Pues le han metido esta plantilla de 8 milímetros más o menos, o sea, lleva como un drop bastante serio, ¿vale? Pero tú no te puedes bajar del drop de golpe. O sea, al final, si eres una persona que está acostumbrada a llevar siempre algo de tacón, la musculatura posterior, los isquiotibiales, toda la zona del tendón y demás, todo eso está normalmente bastante acortado. Hay que trabajar en esa zona, ¿no? En estirarla y demás, y hacer esa bajada, ¿no? Progresiva del drop. Pues en vez de hacer lo que hice yo, que fue, me pongo 3 horas una cuña y luego me pongo 2 horas una suela de 3 milímetros, pues ahora, gracias a Dios, tenemos estas cositas, ¿no? Son herramientas para empezar y la gente lo agradece mucho. Yo cuando, pues eso, cuando me escriben las que están empezando y demás, agradecen esas suelas un poquito más gruesas, o esas plantillas un poquito más gorditas. Porque al principio es difícil, es duro, viene de un calzado muy acolchado y bájate de unas Skechers, a ver qué haces. Ujú. Es que se ha puesto ahora súper de moda, ¿no? Las Skechers, y veo a todas las dependientas, a la pobre está a mediodía hecho un poco de promulgar la palabra. No sé si me hará caso, pero a una dependiente le da una turra a la pobre, digo, 3 Toyota, le enseña las Mustang, digo, mira, ¿esta qué somos? Somos de Murcia, esta es de Doctor López, todo el mundo lo conoce. Esta la diseña el Doctor López. Esto ves, para empezar aquí, para estar en la tienda, te pones con la plantilla de transición. Estaba la pobre en dolor que no se tenía de pie. Una dependiente pasa muchas horas de pie y estaba con unas Skechers. Y le habían mandado Coxia, que bueno, que un medicamento bastante durillo para el dolor. Ujú. Pues ejercicio, pilates, de fuerza, cambiar la postura. Y eso, pues nada, aquí os estoy enseñando las plantillas de Moon Barefoot. Esta es otra de las marcas que recomiendo mucho para comenzar. Chulas. Diana ha conseguido hacer una marca que es muy convencional like, pero con diseñazo. O sea, tienen un diseño muy chulo. Le ha puesto una suela de 7 milímetros, más gordita. Además tiene en su web las plantillas de transición para ir empezando. Entonces, casi siempre a todo el mundo que empieza con el barefoot, este tipo de zapatillas les suele agradar. No le tira para atrás. No sé si es exacto. Yo tuve la primera vez que me probé una de, uff, yo no voy a poder con esto. Total, total. Ya que hablabas de las plantillas de transición y demás, es que es fundamental, hay que entender cómo funciona y cómo evoluciona el cuerpo, ya sea que estemos entrenando la musculatura de la espalda como el pie, que el pie está lleno de musculatura también y necesita esa progresión, ese estímulo cada vez un poquito mayor para llegar al día en el que pues te has adaptado, pero ahí necesitas un proceso y no se puede hacer de la noche a la mañana. Sí, eso es. Pero bueno, sin miedo al final, es hacerlo poco a poco y hacerlo con cabeza, ¿no? Al final hacer las cosas con cabeza, para evitar precisamente, pues eso, pues lesiones. O sea, yo no sé, he tenido varias de las lesiones que ocurren cuando te pasas al barefoot, pero es normal, venía de unos pies muy disfuncionales. O sea, venía de unos pies que estaban para esto, que estaban para órtesis. O sea, al final habrá gente que no tenga los pies tan malitos y que empiece progresivamente y le vaya todo fenomenal. Y hay mucha gente así, ¿eh? O sea, quiero decir, mucha gente que se puso su barefoot mi madre. Vamos a hablar de mi madre.
Mi madre con 60 años se pasó al barefoot. Ostras, Y realmente. sí, porque empezó a vernos a nosotras y quiso probarlos y ella era amante de ir descalza. Qué guay. Era todo lo contrario que yo, a mí me daba grima andar descalza. Y ella no, ella llegaba a casa, ¡fua!, fuera zapatos y la veía siempre por ahí descalza. Ay, Y sí, sabe. tiene unos pies potentes, ¿sabes? Tiene unos pies fuertes. Y nunca había llevado tacones. Mi madre siempre ha llevado, pues esto, lo típico, los 2 centímetros, estos que llevan todo el zapato convencional, pero no tacones. No tacones y puntas súper estrechas y tal. Mi hermana tampoco se ha lesionado, mi hermana es bailarina y ella tenía los pies súper fuertes ya porque se ha pasado años trabajando esos pies. Se puso su primer calzado barefoot y dio saltos de felicidad. Eso lo tengo yo grabado en vídeo. Le regalé sus primeros barefoot, saltando por el medio del pasillo y haciendo poses de ballet, porque eran como una zapatilla de ballet para ella, las podía doblar. Estaba muy feliz. Y ya te digo, mi madre, empezamos poco a poco, de forma prudente, obviamente. Pues busqué, como yo ya sabía de qué iba un poquito la vaina, porque empezó como unos cuantos meses después, buscando zapatos con plantillas de transición, sandalias más gruesas, porque todo esto hay. Hay que buscar, hay que saber, pero hay. Las sandalias más gruesas, tenía unas órtesis hechas para el espolón. Yo le decía, bueno, tú póntelas y así, entre una cosa y otra, compensamos la suela tan delgada porque ella tuvo zapatos feroz, ¿eh? O sea, ella empezó también con zapatos feroz. Lo que pasa es que luego ya dije yo, voy a buscarte algo un poquito más, con más cuerpo, esa suela. Poco a poco, sí, sí. Sí, pero va, que la mujer se pega, o sea, es que anda más que yo. Yo no ando nada. O sea, yo al final con mi trabajo es mucho de conducir y tal, y hay días que han dado 4.000 pasos y son miserables. O sea, una persona de normal tendría que andar en su día a día mínimo de 6 a 8.000 pasos. Fundamental. Claro, pero bueno, intento compensar con otras cosas, pero al final es eso, mi trabajo es mucho conducir y tal, y al final te falta tiempo, ¿no? Pero mi madre sale todos los días disciplinadamente a andar y se pega 10 o 12.000 pasos al día con sus Mesa Trail de cero. Te vas a pensar que es que va con una bota de alto, o sea, de Altra, no, no, que sale con un zapato minimalista a andar. Va sintiendo el suelo. Y está divino, quiero decir, o sea, no le ha pasado nada. Yo tengo todas las pegas. Todas las pegas de la familia me las he llevado yo. Pero oye, aquí sigo. Claro, dependiendo de la persona y del contexto y sobre todo de lo que venimos, pues va a ser un proceso u otro. Pero para mí lo que sí que está claro es que cuando nos adentramos en esto, es que es un proceso de aprendizaje. Es decir, es un proceso en el que vas a aprender cosas que no sabías de tu cuerpo, vas a aprender cómo evoluciona, cómo se adapta a tu cuerpo y demás. Y bueno, va a ser en tu favor y vas a tener que adaptarte poco a poco, pero sobre todo que te vas a llevar muchísimos, muchísimos aprendizajes. Mm. Sí, así es. Pero bueno, así a modo resumen, con el tema del calzado, que es al final lo que, bueno, yo intento ya enseñar un poquito más de cosas, ¿no? En el Instagram. Y de hecho, el proyecto de Revolución Barefoot que tengo con Rosalía, Ahí quería ir. bueno, Rosalía, quien no la conozca, es Free de Pinrel en Instagram y es probablemente la cuenta más antigua de Barefoot de España. Hizo la cuenta en 2020, cuando nadie hablaba de barefoot, toda la información estaba en inglés, y yo la descubrí, al principio, ¿no? En el 2022 o así, que dije yo: "¿Quién es esta persona que habla aquí de barefoot y de feminismo y de tal? Digo, ¿quién es?". Y lo que no me iba a imaginar es que unos años después iba a ser una muy buena amiga y que iba a tener un proyecto junto con ella, porque ella la verdad es que sabe un montón, ha leído un montón y bueno, pues el proyecto al final nació un poco por la necesidad de salirnos un poquito de hablar tanto de calzado y de empezar a hablar más de cosas que están relacionadas con el barefoot y con la salud del pie, pero sin centrarnos tanto, ¿no?, en el calzado. Al final caemos un poquito ahí, pero porque es inevitable, ¿no? Pero bueno, salir un poco de ahí y poder hacer cosas conjuntas, ¿no? Poder hacer cosas juntas. Y bueno, ahí está ese proyecto, que vendrán más cosas en el futuro. No tenemos mucho tiempo y eso nos tiene un poco limitadas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? El que vayamos publicando y aconsejando y demás. Tiempo al tiempo. Invitamos a estar atentos a ese proyecto de Revolución Barefoot. Y también, Laura, pues para terminar y antes de cerrar con unas preguntitas clásicas que tenemos aquí en el podcast que queremos compartir contigo,
Pues ya que has hablado de este proyecto, me encantaría también que dijeras y que compartieras dónde encontrarte. Has hablado de tu Instagram, está tu Instagram aquí abajo, ¿vale? Para los que los vean en YouTube y en la descripción del vídeo está tu Instagram, pero ¿de qué forma podemos encontrarte para seguir aprendiendo de ti? Bueno, pues a ver, obviamente yo no me he metido en más redes sociales, que el Instagram. Me hice un TikTok y es que se me ha pasado a mí el arroz ya para el TikTok, las cosas como son. Pero bueno, quién sabe, nunca se sabe. Pero bueno, sí, me podéis encontrar en Instagram como Lau Barefootwear, y en Revolución Barefoot estamos tanto Rosalía como yo, ahí podemos contestar ambas. Y y bueno, pues si alguien quiere escribirme un mail en algún momento dado, pues laubarefoot@gmail.com. Genial. Genial, pues Laura, pues gracias por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia, porque bueno, nos hemos dado cuenta de que hay mucha experiencia y de que has vivido mucho, y eso es lo que, además del estudio, que también lo tienes, pues te ha dado para aprender todas estas cosas que nos has compartido hoy. Ahora, como te decía, me gustaría compartirte 3 preguntitas clásicas que tenemos aquí en el podcast, que están relacionadas con el barefoot y un poco para saber, pues, cómo está tu cuerpo con el barefoot en este sentido, ¿vale? Mira, la primera pregunta, tiene que ver un poco con nos imaginamos el concepto o el mundo de Matrix, ¿vale? De la pastilla roja a la pastilla azul. Y es que a partir de hoy tienes que imaginarte que te vas a poner en un contexto de que solo puedes elegir una de estas 2 opciones para absolutamente todo, ¿vale? Para ducharnos, para ir por la calle, para dormir, para todo. Y es pastilla roja, todo lo tienes que hacer con calzado, el calzado que tú quieras, que conoces muchos, o pastilla azul, todo lo tienes que hacer absolutamente descalza. ¿Qué elegirías y por qué? A ver, pastilla roja, ¿Vale? porque todavía no me siento preparada para andar descalza por ciertas superficies. Lo he vivido, me fui a Lanzarote y veía a la gente por ahí por las rocas, ¿no? Los isleños al final están muy acostumbrados a eso y yo dije: "Ah, yo también, aquí la Barefooter Pro, voy a andar descalza por todo esto". Y bueno, pues no, pues no. Me fui con una fractura por estrés, yo creo que de tanta roca que pisé y encima de parte de esto, pues no lo soportaba. Entonces, a día de hoy, todavía necesito el apoyo de ese calzado. Todavía no están suficientemente fuertes mis pies y todavía tengo mucho que sanar. Vale, ideal. Vale, y la segunda pregunta tiene que ver un poco, pues, de la misma forma, destacando más el tema de las horas que pasamos al día descalzos, es un poco hacernos una idea de en un día normal en tu vida, trabajo, la familia, todo lo que tenemos que hacer en el día a día, ¿cuántas horas o qué porcentaje aproximado puedes llegar a pasar tú totalmente descalza? Pues muy pocas, realmente, porque, al final en casa no estamos tanto y es por donde principalmente tengo la oportunidad, ¿no?, de ir descalza. Y si te mentiría si te dijera que más. En invierno, como mucho con unos calcetines gordos y las horas que estoy por casa intento a veces descalzarme. Otras veces no, depende de cómo llegue, ¿no?, cómo llegue a casa después de un día así largo, y en verano sí que me descalzo un poquito más, porque bueno, también la temperatura y todo eso te da más juego y sí que anda un poquito más descalza por casa cuando estoy haciendo las cosas, pero no sumo más de 1 hora descalza al día, o sea, es que es la realidad. O sea, al final, como digo, yo soy un poco barefooter de pega, pero es que tengo 2 gatos que tiran cositas por los suelos. Bueno, hay opciones también, o sea, está claro que no se trata solo de ir descalzos, sino que tenemos calzado, tenemos calcetines respetuosos, o sea, juego grande con el que ir. Efectivamente, yo al final, pues bueno, pues tengo calcetines para invierno de estos que llevan un poquito de antideslizante y al final eso es casi como ir descalzo. Y luego, pues opciones de calcetines con suela o cosas así más ligeras. Y de vez en cuando, pues sí me apetece. Cojo y me quito calcetines y me quito botas. Sobre todo, hay veces que necesito, ¿sabes? Lo pide el cuerpo. Es como yo soy mucho de escuchar, ¿no? Lo que me pide mi cuerpo, y a veces, cuando empecé con el barefoot, yo llegaba a casa con las sandalias súper minimalistas y lo que estaba deseando era ponerme una chancla gorda, ¿vale? O sea, yo lo que quería no era andar descalza por casa, porque ya había estado por la calle dándole caña al pie. Ahora voy alternando, a veces llego a casa y lo que estoy deseando es precisamente quitarme zapato, quitarme el calcetín y ponerme ahí un poquito con el pie directo, ¿no? Sobre el suelo. Pero bueno, voy a días, voy a días. Súper.
Pues, y la última pregunta, que creo que vas a ser la campeona hasta el momento, porque tiene que ver con cuántos calzados puedes decir que tienes por casa. Nos has hablado que hay miles, nos has enseñado y muchos que no hemos visto, pero bueno, viendo todos los que enseñas por redes, no sé si los podrás llegar a contar. He dejado de contarlos, he dejado de contarlos. O sea, te juro que antes tenía la cuenta y eran como en plan 20, 25 pares, ¿no? Pero qué va, ahora no lo sé, no lo sé. O sea, de hecho, eh, 80, 100, es que no lo sé, son muchos. Piensa que al final pero es que además soy una obsesa, porque no solo es que me puedan llegar colaboraciones de las marcas para hacer testeos, enseñarlos y todo eso, sino que además es que me ha gustado de siempre tener yo ya tenía bastante calzado, ¿no?, de antes del barefoot. Con lo cual para mí es como una gozada, ¿no?, llevar un calzado que no me hace daño o que no me hace ampollas, que no con el que voy cómoda. Y es como una fantasía, ¿no?, para alguien que le gusta el calzado. Pero eso no los he contado. Un día los contaré, que son muchos. Son Lo muchos. dejamos anotado, pero contamos con que casi 100 o más, ¿eh? Ahí andará. Pues, qué pasará, qué guay, qué guay. Bueno, Laura, pues ahora sí que sí, por nuestra parte te hemos exprimido al máximo, te hemos intentado sacar ahí muchas cositas y muchas de ellas muy interesantes, así que en este punto agradecerte tu tiempo, tu experiencia y todo lo que nos has compartido en este episodio. Muchas gracias, Yago, por invitarme y, bueno, pues a ver si a la gente le gusta y le ayuda. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, para terminar, como termino siempre, también agradecer a todas esas personas que nos están escuchando semana tras semana. Gracias por estar ahí. Y pues nos vemos la semana que viene. Este paseíto, como nos gusta decir a nosotros con Laura, ha terminado, pero el camino hacia unos pies más fuertes, más libres y más sanos tiene que continuar. Así que semana que viene, nuevo invitado sorpresa y nos vemos por ahí. Un abrazo. Chao. Muchas gracias por escuchar Barefooting Podcast. Y recuerda, nos vemos todos los miércoles a las 12 horas España.